Pues ya no me enrollo más, ya vamos a pasar a la primera ponencia. José Antonio, por favor. Ya él lo conocéis del año pasado, José Antonio Cervero, que él es profesor de tecnología en secundaria y director del centro de Morón de la Frontera Fuente Nueva, y también es pastor de la Iglesia Asamblea Cristiana de Morón de la Frontera. Vale. Gracias. Bueno, me sumo a lo que estáis comentando, ¿no? Es viernes ya, ¿no? Por fin es viernes, ¿no? Y quien más, quien menos, pues ha salido del centro sobre las 3 de la tarde, ¿no? Me imagino. Y bueno, muchos de nosotros hemos tenido que viajar, ¿no? Unos más, otros menos, sobre 2 horas aproximadamente, ¿no? El que más cercano, ¿no? Por ahí. Los de Málaga un poquito menos quizás, ¿no? Bueno, la Almería no sé, hermano. No sé si te conozco. ¿Puede ser? Puedo. Sí, creo que sí. Luego hablamos. Una cara muy estándar. Sí. Pero que, bueno, que aquí estamos por la gracia del Señor. Siempre estamos tomando decisiones, ¿verdad? Y creo que esta tarde, pues, es muy buena decisión de que estemos aquí juntos. Y que me imagino cuando he llegado que estabais orando, ¿no? Que el Señor nos dé fuerza y energía después de todo el día, ¿no? Porque claro, hay que escuchar y hay que pensar y reflexionar un poco, ¿no? Así que el Señor nos ayude a todos, a vosotros para entender y a mí para poder expresarme, ¿no? Después de la semana, del día, de la cantidad de cuestiones que tenemos, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Esa por lo menos creo que es la intención de cada uno de nosotros. Bueno, pues el hermano me propuso varias cuestiones, también me dejó libertad de escoger una, y yo lo primero que hice fue orar por el tema, que el Señor me hablara. Y entonces el tema del encuentro de Dios con el, bueno, adolescente y joven, ¿no? O niño, yo no lo he limitado solamente desde la adolescencia, sino desde la niñez, ¿no? Y curiosamente, el Señor me ha llevado a que no solamente niño, joven y adolescente, sino que más adelante incluso, ¿no? Yo creo que son cuestiones que también a nivel personal nos podría interesar. Así que es un tema muy importante en sí porque supone precisamente la meta de toda persona, ¿no? Que conozca al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Yo creo que es el encuentro más importante que una persona puede tener en su vida. Creo que es un encuentro que nos hace realmente personas, que nos hace realmente libres y que nos hace, pues, vivir una vida con unas dimensiones que ninguna otra cuestión ni enseñanza en nuestra vida nos podría llevar a estas cotas o niveles, ¿no? Como el encuentro personal con Jesús. Yo creo que Él es el todo de nuestra vida y realmente por Él nos movemos, por Él respiramos y bueno, ¿qué os voy a contar? A vosotros que como yo, pues un día aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo lo conocí cuando tenía 15 para 16 añitos y la verdad es que no dejo de dar gracias al Señor cada día por esa decisión. Porque claro, resulta difícil expresar o hablar sobre este tema, vosotros que sois creyentes y que sois profesores, ¿no? Que conocéis, que tenéis mucho conocimiento, ¿no? Sobre cómo ayudarnos a través de la palabra y a través del conocimiento bueno que el Señor ha dejado también en las personas acerca de cómo somos, ¿no? También es difícil hoy en día cuando las circunstancias actuales en las cuales estamos cada uno de nosotros no son muy propicias para este encuentro. Yo creo que en realidad las circunstancias actuales no son propicias para ningún encuentro, ¿verdad? Y menos para un encuentro, ¿no? De estas características. El tiempo de ocio avanza, ¿no? Es lo que desea todo el mundo, ocio, algo novedoso, que de los últimos siglos, ¿verdad? Pero el tiempo del ocio se ha triplicado las actividades recreativas, el tiempo de expansión, la vida hacia afuera,
Y así que hoy más que nunca yo diría que estamos en una crisis directamente, internamente del ser humano, donde es muy difícil mirarse a sí mismo y saber realmente qué necesidades tenemos. Parece que todo nos lo dan ya hecho desde fuera, nos lo dan ya masticado. Parece que hay una línea argumental en el mundo que empieza desde pequeño, ¿verdad? Desde muy pequeño ya los niños son objetivos de esta sociedad, ¿no? Pero un objetivo que no tiene nada que ver con el conocimiento interior o la realidad trascendental del ser humano, sino con un objetivo, yo diría, de tipo crematístico, ¿no? De tipo económico. Y es difícil ser creativos en este tema porque creo que estamos en una crisis, ¿no? Yo creo que necesitamos oxigenarnos todos, en pararnos, en descubrir de nuevo los valores del ser humano desde pequeño, de la interioridad. Porque muchas veces estamos hablando de una necesidad que está oculta o está tapada por otras necesidades, como si fueran unas capas, que la necesidad más básica del ser humano tiene que ver con lo trascendental, pero sin embargo en la historia y la sociedad actual ha puesto muchas capas, con lo cual antes o digamos para volver a descubrir esta primera capa hay que romper muchas barreras y muchas capas nuevas, ¿no? Así que hay que oxigenar, hay que redescubrir. Y bueno, yo os voy a hacer una propuesta sobre este tema. Y una propuesta que tiene que ver sobre todo con la palabra de Dios, que yo creo que es lo que necesitamos hoy en día. Pero creo que nuestro Señor ha dejado en el ser humano un conocimiento de sí mismo, que también Dios le ha dado nos ha dado esta capacidad, ¿no? Y voy a usar otros elementos que en mi estudio personal veo que son herramientas positivas, no son herramientas negativas, sino son positivas, que nos ha dejado bien la pedagogía, bien la psicología, que ya vosotros, el otro día estuve en Sevilla y vi que la formación que tienen los profesores, y yo creo que es magnífica. Yo vi un poquito el guión, digo, ya me hubiera gustado a mí tener un CAP, ahora es un máster, ¿no? Tan bueno como tienen los compañeros, los profesores de religión, puesto que hay muchas cosas que me dio envidia el otro día, ¿no? A mí no me han enseñado de psicología, ni pedagogía, ni nada de eso. Me han enseñado a enseñar puro y duro sin tener en cuenta ni lo que estoy haciendo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y veo que el profesorado tiene realmente una necesidad de saber enseñar y no solamente de transmitir conocimiento. Yo creo que vosotros, en el curso que tenéis, la verdad es que me pareció magnífico el otro día. Así que yo creo que voy a empezar diciendo que el descubrimiento de Jesús de Nazaret es una necesidad. Es una necesidad que el ser humano tiene. El ser humano se caracteriza cuando nace porque es un ser que tiene muchas necesidades. Tiene muchas necesidades. Y la principal para nosotros es la necesidad de descubrir a Dios en nuestras vidas. Así que, en principio, cada uno de nosotros, desde muy pequeño, tenemos necesidades muy básicas, pero que son necesidades muy importantes. Y que en la satisfacción de estas necesidades de forma correcta está la clave de la personalidad posterior, de la persona. Y creo que fundamentalmente esa necesidad recae primeramente en los padres. Se pueden hablar de muchas necesidades. Hay un versículo en la palabra que luego leeré que no lo habla muy claramente, pero creo que toda persona necesita primeramente ser amada y aceptada, pero además sin condiciones. Si ponemos condicionantes es un problema. Toda persona necesita sentir que esto se cumple en su vida. La necesidad de sentirse amado, de sentirse aceptado, desde el aspecto físico
lo que primero se ve, hasta al aspecto más personal. Yo creo que entre los que estoy hablando todos conocéis este detalle de que los niños más pequeños, si no reciben afecto físico desde pequeños, muchos llegan incluso a enfermar y morir. Porque es fundamental que a la persona se le dé atención. La persona necesita sentirse bien con ella misma. Tiene que ver con la autoestima, con el concepto que tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos. Y las personas que no se aman a sí mismas son las más difíciles. Porque no se aman a ellas mismas, no son capaces ni siquiera de amar a los demás, ni aceptar a los demás. Y sentirse respetado y respetar a los demás, es decir, le da a la persona la capacidad de saber dónde empieza, dónde llega y dónde están sus límites. Aquí hay un factor, un legado biológico que tiene que ver con la influencia que representa la naturaleza física codificada, ¿no? El sustrato neurológico, endocrinológico, bioquímico, etcétera, que muchos han llamado el temperamento, ¿no? Pero desde luego que estas características no son fundamentales ni son determinantes, sino que hay muchas características que se adquieren durante el crecimiento que forman el carácter, y al final tanto el temperamento como el carácter forman nuestra personalidad, va formando un conjunto de características personales, afectivas y psicológicas que formarán nuestra personalidad. No da igual lo difícil que sea tu niño de nacimiento, ¿verdad? Que sea una persona de nacimiento. Todos los niños no son iguales. Eso, los que somos padres ya sabemos que todos los niños no son iguales, pero que sabemos que con las herramientas necesarias que nos da el Señor, al final podemos tener unos niños preciosos y llevarles a los pies de Cristo. Eso está garantizado. Son muchas las necesidades que tenemos desde la infancia. Y muchas de estas necesidades, la noticia o la revelación de Dios es que solamente Dios las puede suplir al 100%. Esta es la gran noticia y la gran revelación de la palabra de Dios, que es cierto que el ser humano tiene muchas necesidades, pero que de todas ellas, al 100%, solamente la puede llenar aquella persona que nos ha creado, que es nuestro Dios. Tenemos necesidad de atención, necesitamos que entren en nuestro mundo, que nos demuestren que se interesan por nosotros. Necesitamos que nos acepten, que simplemente nos acepten por ser quien soy. Necesitamos tener estima, ¿no? Que nos demuestren aprobación, y no solamente por lo que hago, sino por lo que yo soy. Necesitamos estímulos, necesitamos que los demás sepan que puedo fallar, y que cuando yo falle, alguien está ahí para ayudarme a seguir adelante, pase lo que pase. Necesito que me demuestren afecto y cariño, y no solamente con palabras, sino con gestos, con abrazos. Yo necesito que me respeten, que tengan en cuenta mi opinión. Necesitamos apoyo, que estén a nuestro lado en momentos difíciles. Necesitamos consuelo, que alguien nos escuche y nos comprenda, ¿verdad? En este mundo se habla mucho, pero se escucha muy poco, ¿verdad? Necesitamos que nos aprueben, que me diga, cuando yo hago algo que está bien, que me lo diga. Y si hago algo más, que me lo digas también, pero con amor y cariño. Y esa lista de necesidades es, yo diría, interminable, hermano. Esta lista de necesidades es interminable. Pero hay una cosa muy importante que la sociedad actual, desde luego, que relega completamente, que es el concepto de hombre integral. Que el otro día estuvimos hablando en la ponencia, el concepto de hombre integral. Porque el ser humano, con su conocimiento imperfecto, nos está diciendo que nosotros solamente somos emociones, solamente somos cuerpo, solamente somos psicología, y que nosotros funcionamos solamente de esta forma. Hay un problema,
hoy en día en el estudio del ser humano a todos los niveles, yo diría que a todos los niveles, incluso desde el punto de vista incluso médico, que al ser humano se le estudia solamente parcialmente y no se le estudia en su globalidad. Y hoy hay muchos problemas médicos que no son problemas físicos, sino que son problemas psicológicos, incluso yo diría morales. El ser humano no sabe el daño físico y psicológico que le puede hacer el pecado, porque el pecado lo relega a algo que, digamos, no tiene nada que ver con el ser humano, sino que lo relega a la cuestión de aquellos que somos religiosos, ¿no? Que somos de otra época, ¿verdad? Dicen muchos de mis compañeros, entre ellos el de filosofía y el orientador de psicología. Es decir, el aspecto religioso no entra, no se toma en cuenta. Así que estas necesidades básicas, cuando se estudian en el ser humano, se pueden estudiar de muchas formas posibles. Desde la medicina, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la antropología, pero para nada desde el aspecto espiritual o religioso. Pero el ser humano tiene una necesidad muy íntima, que es relacionarse. El ser humano es un ser relacional. Relacionarse con el otro, lo que nosotros llamamos el prójimo. Pero desde su conocimiento al prójimo llega a darse cuenta de lo que necesita, sobre todo, es una relación todavía más fuerte, más íntima y más vital, que ni siquiera es el esposo o la esposa, que es una relación con lo trascendente. Existe algo más que si no tengo relación, a pesar de que tengo muchas buenas relaciones, incluso que tengo una muy buena relación con aquella persona muy especial que puede ser mi mujer o mi esposo, no llego yo a satisfacer. Los que estamos casados también sabemos esto, que tenemos una necesidad mucho más profunda y mucho más íntima, y esa es la relación con Dios. Así que esta necesidad de relación, diríamos trascendente, es una experiencia muy profunda, que no solamente es una experiencia que se empieza a ver a partir de cierta edad, sino que se ve desde las edades más pequeñitas. Y el hecho de que sea una necesidad muy básica quiere decir que tenemos que entrar en ella y tenemos que abordarla no solamente desde puntos de vista religiosos, sino educativos. Vuelvo a decir, principalmente paterna, porque si no lo tocamos, estaríamos hablando de una educación no integral. Y el problema de esta sociedad es que no educa íntegramente. Y nosotros somos educadores y nos damos cuenta de que una educación integral es una educación parcial y una educación que realmente no va a llegar a nada. Si no existiera una educación integral, bueno, nos dedicamos a leer cosas en internet, porque educar no es informar, ni llenar de conocimiento. Educación es algo más. Así que, ¿cuándo se forma este momento adecuado para tocar esta gran necesidad del ser humano? Pues desde el principio, igual que el resto de necesidades, desde sus orígenes. Si no se trata desde su origen, desde la más pequeña infancia, sería una educación no integral, una educación parcial, y supondrá un conflicto interior, igual que la falta de atención de la área física, afectiva, sociales, etc., producirá un problema en la educación integral de la persona. Así que el tratar todas las necesidades, incluida la necesidad de tener una relación con nuestro Dios y Salvador, hace que estemos garantizando el correcto crecimiento de todas las facetas de la persona. Claro, en todas las facetas no se trata exactamente igual, pero desde la niñez hasta la adolescencia. Y yo no me paro en la adolescencia, porque muchas veces estamos hablando de adolescencia como si fuera algo muy natural, que lo es, pero también es algo muy artificial, que lo es. Históricamente la adolescencia es muy moderna. Así que dice la palabra del Señor que Jesús, siendo yo ya a estas edades no
casi que me da igual, porque hay opiniones para todos los puntos de vista. Pero Jesús tenía 12 años cuando nos encontramos a un Jesús preadolescente o adolescente o niño, depende si lo vemos antes de los 12 años o justo después de cumplir los 12 años para los judíos. En un día Jesús pasó de una etapa a otra desde el punto de vista social, pero a la edad de los 12 años la palabra nos da una gran revelación, que es que en Lucas 2:52 leemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y esta declaración de la palabra de Dios es una declaración muy profunda. Tan profunda que simplemente podríamos hablar ya toda la tarde de esto. Pero bueno, no tenemos ese tiempo. Pero el verbo crecer aquí, en el original, es un verbo, un tiempo verbal, un presente continuo, un aoristo, en griego, que quiere decir que Jesús empezó desde que nació a crecer, a crecer, a crecer, y a los 12 años no terminó de crecer, que seguía creciendo. Y la palabra del Señor nos revela que cada uno de nosotros sigue creciendo en muchas dimensiones, pero que es bueno crecer en todas las dimensiones. Aquí la palabra del Señor nos revela 4 dimensiones: en sabiduría, conocimiento, sabiduría, digamos, de las cosas del mundo. Aquí podemos meter todas las áreas de conocimiento laicas, pero sobre todo en aquella época Jesús crecía en el conocimiento de la palabra de Dios. Hasta hace muy poco, el conocimiento de la humanidad tiene que ver con el conocimiento de la teología. Y las grandes universidades eran grandes universidades de teología. Después todo se ha fragmentado y se ha relegado por el humanismo presente. Jesús crecía en sabiduría, pero sobre todo en el conocimiento como judío, como maestro, como rabí también. Jesús se preparó y estudió. Jesús fue un alumno. Jesús fue un alumno. Eso a lo mejor nunca lo hemos pensado, pero Jesús fue alumno. Pero también en estatura tuvo una